Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Cifra de contagios por COVID-19 ascendió a 2.632 en Venezuela. Jorge Rodríguez informó de un nuevo fallecimiento por el virus para alcanzar los 23. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, anunció este martes la detección de 159 nuevos casos y una muerte por COVID-19, con lo que ascendió a 2.632 los contagios y a 23 la cifra de fallecidos en Venezuela. De los casos confirmados, uno es por transmisión comunitaria, dice el régimen de Nicolás Maduro, y 158 son importados, 9 por contacto con viajero internacional, 147 provenientes de Colombia y 2 provenientes de Ecuador. Asimismo, 78 son mujeres y 81 son hombres, de los cuales 30 menores de edad. Rodríguez detalló que el paciente fallecido es uno de los primeros contagios de los que viajaron de Europa. Comentó que tuvo varias complicaciones, como fallas multiorgánicas. Estuvo más de 60 días en la unidad de cuidados intensivos en una clínica privada, mejoró lo suficiente para darlo de alta, pero se mantuvo hospitalizado. En otro contexto, Jorge Rodríguez señaló que 56.276 venezolanos han ingresado al país por las fronteras, de los cuales 1.758 casos han dado positivo por COVID-19. Solo entre el 9 de mayo y el 9 de junio se registraron en el país 2.244 casos de contagio, de los cuales 1.647 fueron importados, casi 74% del total. Sigue construyéndose la narrativa de que aquí estamos protegidos, que si no fuera por Colombia y por Brasil. De hecho, Jorge Rodríguez se dedica 5 minutos a hablar del coronavirus en sí y los otros 40 minutos de la cadena a hablar mal de Colombia y de Brasil, ¿no? Esto es lo que dice la nota de Carabota Digital en lo que sigue. El funcionario del régimen acusó a los países fronterizos, Brasil y Colombia, de afectar los números de Venezuela. Solo Brasil suma el 60% de todos los casos de coronavirus de Sudamérica, afirmó Rodríguez, lo cual tiene lógica porque Brasil es un país de 200 millones de habitantes. El país que está más cerca de eso son Colombia, Argentina, y son países de 40 millones de habitantes, países que tienen la quinta parte de la población de Brasil. También manifestó que de los casos confirmados, 2.122 están activos en Venezuela, de los cuales 1.618 están en hospitales centinelas, 489 en centros de diagnóstico integral y 15 en clínicas privadas. Al referirse a la condición actual de los pacientes activos, Jorge Rodríguez precisó que 1.934 están asintomáticos, 179 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 9 insuficiencia aguda moderada y 1 se encuentra en condición delicada. De igual forma, el funcionario del régimen informó que han realizado 1.046.118 pruebas para la detección del virus, lo que equivale a 34.871 tests por millón de habitantes. ¿Cómo es la cosa? 1.046.118 pruebas han realizado, dicen ellos. En el momento en que las cifras de contagio por coronavirus están ascendiendo diariamente, el régimen anunció la extensión de la flexibilización de la cuarentena bajo el nuevo esquema de 7x7, sustituyendo el 5x10 informado inicialmente. Lo que dice Jorge Rodríguez en su cadena de ayer, en su transmisión de ayer, contrasta con lo que dijo Lady Gómez, gobernadora del Táchira. Dice Lady Gómez, y también lo publica Carabota Digital, en los hospitales de Táchira mueren pacientes esperando los resultados del COVID-19. Actualmente 12 pacientes están esperando resultados de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, pruebas PCR, las pruebas realmente serias, no la prueba en sangre esa que hacen que tiene hasta 40% de falsos negativos. En el área de aislamiento respiratorio del Hospital Central de San Cristóbal mueren pacientes sin obtener los resultados que indiquen si tenían o no coronavirus, denunció la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, en rueda de prensa. Sostuvo que tal hecho atrasa el proceso de atención de los patólogos para manejo de los cadáveres.
precisó que 12 pacientes están esperando resultados de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Muchas veces, dice Lady Gómez, los pacientes se mueren y los resultados no llegan y no sabemos si el paciente murió de la pandemia o de otra afección respiratoria, aseveró. Valiente Lady Gómez, ¿ah? Porque decir este tipo de cosas en un país como este te puede mandar directo a un calabozo. Lo que desconocen las autoridades del Ministerio de Salud es que para que un cadáver que tenga sospecha de COVID-19 pueda ser tratado por los patólogos, necesita tener la certificación de si el paciente es positivo o negativo, porque si es positivo deben aplicarse una cantidad de protocolos, explicó. Acotó que la única manera de obtener información de resultados cuando hay fallecidos es por vía informal. Gómez denunció que continúa la renuncia masiva de enfermeros en los centros de salud que dependen del gobierno regional. Argumenta que no cuentan con salarios que les permitan alimentarse, vestir y movilizarse. Dice que la situación ha generado incluso que en algunos días cuenten con un solo enfermero para áreas de emergencia. Táchira es una de las entidades más afectadas por el COVID-19 en el país, ya que el estado es una de las puertas fronterizas más importantes, por donde ingresan cientos de migrantes venezolanos. Uno tendría que decir cada día ingresan cientos de migrantes venezolanos. Y Aristóbulo Istúriz propone postergar inicio del año escolar. Señaló que si no llegara a ocurrir algo, las clases comenzarían con normalidad en septiembre y octubre. Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación del régimen de Nicolás Maduro, propuso este martes que el inicio del nuevo año escolar sea en 2021. No me parece, honestamente. Mediante el programa en línea de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro tiene un programa en BTV, no se lo pierdan, debe estar entretenidísimo. Istúriz manifestó que ha propuesto comenzar el año escolar en enero de 2021, pero que no se ha aprobado. Por lo tanto, Istúriz señaló que mientras no llegara a ocurrir algo, las clases comenzarán con normalidad en septiembre y octubre. Lo previsto es que el año escolar empiece, como siempre, entre septiembre y octubre. Si se extiende la pandemia, hay la alternativa de que sea en enero, añadió. Bueno, normal, lógico. Asimismo, Istúriz detalló que el año escolar 2019-2020 terminará el próximo 30 de junio y los títulos se entregarán el 31 de julio. Son las 6:37 minutos, hoy es 10 de julio de 2020. Sean ustedes bienvenidos a Titulares de la Mañana de RCR 750M, media hora para comentar las noticias más importantes del país durante la jornada de ayer y lo que será noticia en el día de hoy. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Amanecemos con la noticia de que fueron privados de libertad los 3 exgerentes de DirecTV detenidos la semana pasada. Una noticia lamentable, se le imputan los delitos de coautoría para la comisión de los delitos de estafa grabada en concurso real, boicot, ese es un delito típico de los países comunistas, boicot. Eso solo existe en los países comunistas. Desestabilización de la economía y asociación para delinquir. Y asociación para delinquir es lo que le meten a todo el mundo para poderlos tener presos, porque es la pena de más de 10 años. Cambiaron las leyes penales de manera de que pudieran, tener a la gente así. Una medida privativa de libertad fue librada contra los exgerentes de DirecTV, Héctor Rivero Olivares, Carlos José Llamizar y Rodolfo Carrano Pugliese, por la presunta comisión de los delitos de coautoría para la comisión de los delitos de estafa grabada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir. Las detenciones se produjeron la semana pasada, después de que la transnacional estadounidense AT&T decidiera irse del país por la incompatibilidad entre las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y las disposiciones del gobierno de Nicolás Maduro. En una escueta comunicación, la empresa alegó que debido a que es imposible, esto ya todos lo sabemos. Sencillamente se conoce que fueron detenidos los directivos de DirecTV, fueron imputados, ya tienen una causa legal, no dice esta nota dónde se les fijó el lugar de reclusión. Voy a leer un hilo de Osmaría Hernández, aunque ella es la corresponsal de CNN en Venezuela, una gran amiga, gran periodista también, una mujer muy valiente.
Ha escrito María Hernández en su timeline de Twitter lo siguiente: la directora ejecutiva de AT&T América Latina, Lori Lee, reaccionó a las medidas judiciales contra 3 ex ejecutivos de DirecTV. Al respecto dijo que es sorprendente e inexplicable que los ex ejecutivos de DirecTV y Venezuela fueran arrestados, ya que no estuvieron involucrados. De verdad, estos señores de AT&T, bueno, dejaron tirados a los leones a su gente aquí en Venezuela. Como que no sabían, ahí es inexplicable, no sabían ellos dónde trabajaban, ni con quién trabajaban, ni en qué país estaban operando. Muy mal. Dijo que no estuvieron involucrados en la decisión de cerrar las operaciones de la compañía en el país. Esto es lo que han sostenido siempre los directivos de DirecTV Venezuela. Por el contrario, se me fue allá abajo. Por el contrario, esta decisión fue tomada por los ejecutivos de AT&T en Estados Unidos sin el conocimiento o la participación de estas personas o cualquier otro ex empleado. Ahora yo le preguntaría a la gente de AT&T cómo es posible que van a tomar esta medida sin avisarle a sus directivos locales, sobre todo sin prever una válvula, una vía de escape para sus directivos locales, porque lo cierto es que esto era previsible. Y de hecho a mí me llega de muy buena fuente que ninguno de los 3 se escondieron, ninguno de los 3 se escondió, se quedaron en su casa, porque dijeron: el que no la debe no la teme. Estaban muy seguros de su inocencia. Lo que pasa es que en Venezuela eso vale de muy poco, ¿no? Estar seguro de tu inocencia y no haber cometido ningún delito. Si se fijan en ti, estoy seguro que le dijeron: trata de levantar eso como pueda. El régimen se quedó sin aparato de propaganda porque se fue DirecTV. Es importante, ¿eh? DirecTV era la cablera que subía el cerro, increíblemente. Era la cablera que se veía en los barrios. No era una tontería que los barrios estuvieran llenos de antenas de DirecTV. Y no era tampoco algo para hacer mofa de los barrios. Era algo para que pensáramos cómo la gente de los barrios también busca sus maneras de estar informada, de estar comunicada con el mundo. Lamentablemente los venezolanos somos muy frívolos para muchas cosas. Buques petroleros que navegaban hacia Venezuela para cargar crudo, esto lo dice Infobae, se retiraron por temor a sanciones de los Estados Unidos. Son las 6:42. Varios tanqueros desistieron de hacer negocios con la dictadura de Nicolás Maduro, luego de que Washington advirtiera que castigará con medidas económicas a quienes exporten petróleo venezolano. Al menos 2 tanqueros que navegaban hacia Venezuela para cargar crudo en sus puertos se han devuelto desde el fin de semana y otras 3 embarcaciones se han alejado de aguas venezolanas, mientras Estados Unidos estudia sancionar a docenas de petroleros, según consigna la agencia Reuters, a partir de datos navieros y fuentes de la industria. Washington está considerando imponer sanciones a barcos que hayan exportado petróleo venezolano, revelaron funcionarios norteamericanos a Reuters la semana pasada. La más reciente medida del gobierno de Donald Trump para eliminar lo que consideran como un salvavidas para el dictador Nicolás Maduro. Rondas previas de sanciones han derribado las exportaciones petroleras a su nivel más bajo en 17 años, y también el hecho de que la industria petrolera venezolana esté en su agonía. Hay un solo taladro, decía ayer Baker Hughes, operando un solo taladro. Pero Maduro continúa al mando en el país. Sanciones navieras más estrictas podrían empeorar los problemas del estatal PDVSA para exportar su petróleo, luego de que los despachos cayeran apenas 452,000 barriles por día el mes pasado. Yo tengo que decirles que Iván Freites, saben, es el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, decía en una entrevista que publicábamos en Calabotra Digital esta semana, el lunes, hoy estamos a miércoles, el lunes, decía que la producción petrolera en Venezuela en este momento, en junio, el promedio de junio, es apenas de 320,000 barriles diarios. Producción, sin exportación, pura producción. Arreaza sobre presión de Estados Unidos a tanqueros, atacan al corazón de la economía venezolana. Más pruebas concretas de la agresión criminal de Washington, dijo Jorge Arreaza este martes en referencia a una noticia difundida en diferentes medios internacionales sobre 2 supuestos tanqueros que se dirigían a Venezuela en busca de crudo y se devolvieron por presión del gobierno de Estados Unidos. Atacan el corazón de la economía venezolana para impedir que el país perciba ingresos para importar alimentos, medicamentos, tratamientos, insumos, y lo hacen en plena pandemia. Un ataque contra todos los venezolanos, escribió el canciller del régimen en su cuenta de Twitter, @JAArreaza.
6:44 minutos. Sigo leyendo informaciones. Esto es del Carabobeño. No sé si esto es atribuible a las sanciones. Profundo deterioro de la refinería El Palito impide aumento de su producción. Los más de 3 años de paralización dejaron una huella innegable en la refinería de El Palito. Así lo evidencia el profundo deterioro reflejado en sus instalaciones, que según fuentes internas de PDVSA impiden el aumento de su producción, que actualmente está en alrededor de 37,000 barriles diarios de gasolina, lo que representa 26,4% de su capacidad instalada. A mediados de marzo, cuando los trabajadores de PDVSA intentaron reactivar la producción de combustible en la refinería, causaron grandes vibraciones que originaron daños en las plantas y otros equipos. Para ese entonces, algunas de las piezas dañadas fueron enviadas a Maracaibo, Zulia, para su reparación, y otras las extrajeron de Amuay, Falcón. Según las mismas fuentes, el jueves 4 de junio, el personal de la estatal petrolera intentó llevar la producción a 40,000 barriles diarios, pero la falla registrada en marzo se repitió y tuvieron que bajarla nuevamente a 37,000 barriles diarios para estabilizar los equipos. Comenzó la vibración nuevamente en las calderas, plantas de enfriamiento y el resto del sistema de refinación. Decía Iván Freites, justamente hablando de todo este tema, que es imposible producir estable gasolina en Venezuela por una razón muy sencilla, porque no produces petróleo estable. Ya de ahí para abajo todo falla. O sea, el petróleo es una cadena que comienza en el pozo y termina en el tanque de gasolina del consumidor. Si toda esa cadena no funciona bien, tú no puedes producir estable. Y esas son plantas pensadas para producir de manera estable. Citgo logró refinanciar deuda adquirida por el régimen de Maduro. Esto se logró con la venta de bonos de la empresa para el año 2025, con los que se logró pagar un préstamo de 614 millones que vencía en 2021. Esto es información importante. La empresa venezolana Citgo logró un refinanciamiento para pagar la deuda adquirida por el régimen de Nicolás Maduro cuando administraba la petrolera. Así lo informó la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela mediante un comunicado. De esta forma, la nueva administración de la filial de PDVSA evidenció que ha tomado las medidas necesarias para mantener el control de la empresa a pesar de las deudas que acarrea. Esto se logró con la venta de bonos de la empresa para el año 2025. Bien valientes los que los compraron. Bueno, serían los mismos que tenían los del bono 2021. Se los deben haber canjeado. Con lo que lograron pagar un préstamo de 614 millones de dólares que vencía en 2021. El comunicado precisó que esa deuda fue tomada por la administración previa, según informó el Centro de Comunicación Nacional. No son bonos nuevos. Confirmó que hoy se ha completado de manera exitosa la colocación de 1.125 millones de dólares en bonos al 7% con madurez de 2025. Un resultado inmediato de esta transacción es el pago del principal del préstamo por 614 millones de dólares que vence en 2021. Asamblea Nacional rechazó misión dictada por el TCJ y ratifica al Comité de Postulaciones. El diputado Ángel Medina rechazó la tesis del fulano de Zacato y del criterio de omisión legislativa express contra la Asamblea Nacional. Cualquier autoridad electoral que no sea nombrada por la legítima Asamblea Nacional será rechazada y desconocida por Venezuela y el mundo democrático, dijo el diputado Ángel Medina Davis. Mientras tanto, Guaidó recuerda al régimen las consecuencias de montar otra farsa como la de 2018. La dictadura debe recordar 2018, ahora se quedaron solos en su farsa y fue el origen del apoyo del mundo a nuestro gobierno. Ahora sería peor si tratan de atropellar, dijo el mandatario. No lo tengo muy claro, don Juan Guaidó. Seguramente la Unión Europea saldrá en estos días a manifestar su profunda preocupación por lo que está pasando en Venezuela y porque el TCJ declara la omisión legislativa. Lo estoy esperando, el comunicado de la Unión Europea, pero no se mueven medio centímetro más allá de ahí. Y creo que Josep Borrell tiene mucho que ver con esto, el ex canciller español, hombre de confianza de Rodríguez Zapatero. Creo que queda todo dicho. No voy a seguir hablando de Borrell. El presidente encargado Juan Guaidó recordó al régimen de Nicolás Maduro la farsa electoral de 2018 que generó el apoyo internacional al gobierno interino. Es un tuit de Juan Guaidó. Y la Iglesia fue llamada al gobierno de emergencia nacional en un acuerdo de la Asamblea Nacional. La Iglesia Católica, empresarios, ciudadanos exhortan a la Asamblea Nacional y a los factores políticos a la unión frente a esta dictadura. Nos exigen por estar en la primera línea de defensa y de una lucha política, dijo el presidente Juan Guaidó. La Asamblea Nacional de Venezuela llamó a la Iglesia Católica a participar en el gobierno nacional para afrontar la crisis humanitaria.
Invitar a la Conferencia Episcopal Venezolana a formar parte de la iniciativa de conformación de un gobierno de emergencia nacional que contará con la representación de todos los sectores que hacen vida en nuestro país y por el medio del cual se puede poner fin al sufrimiento de los venezolanos, reza el documento. Son las 6:49 minutos, voy a hacer una breve pausa para publicidad y les quiero hablar de Tecnohospitalaria. Saben ustedes que Tecnohospitalaria es calidad en servicio de equipos médicos y quirúrgicos, pero ahora tenemos todo lo necesario para que usted y su empresa combatan el COVID-19. La semana que viene, que hay un levantamiento parcial de la cuarentena, pues ustedes deberían tener mascarillas, geles antibacteriales, dependiendo de la empresa, equipos de protección integral, digamos bragas de protección integral, y también los túneles de desinfección. Usted pasa por allí, lo rocían, es un aparato maravilloso porque además no es que está botando agua siempre, no está botando líquido siempre, tiene unos sensores, usted cruza y mientras está cruzando le dice el tiempo que se tiene que quedar allí para que quede desinfectado. También tenemos suplementos alimenticios y mucho más para la pandemia del COVID-19. ¿Dónde ubicarnos? Nos puede ubicar en nuestra página web, por supuesto, tecnohospitalaria.com, y también por los teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031. Por supuesto, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @Tecnohospitalaria. Tecnohospitalaria es la calidad que da la experiencia en el servicio de equipos médicos y quirúrgicos, ahora con todo lo necesario para combatir el COVID-19. Y les quiero hablar también de Mazda 3 Autopartes Venezuela. Se escribe Mazda 3, el 3 va en número, Autopartes BZLA. Es su tienda virtual en Instagram de repuestos para Mazda 3 y Mazda 6. Tenemos todo lo necesario para que su Mazda esté chévere. Y si tiene alguna necesidad, si no tenemos el repuesto, se lo ubicamos, se lo conseguimos y le hacemos el delivery a todo el país. Búsquenos en @Mazda 3, les insisto, el 3 va con número, Autopartes BZLA, y por el 0424-243-2949, 0424-243-2949, 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BZLA, todo lo necesario para su Mazda 3 y su Mazda 6 en Caracas. Vamos a seguir leyendo informaciones. Par de informaciones sobre el coronavirus, ya son las 6:51, me quedan 4 minutos de programa. La OPS alerta de brotes de COVID-19 en lugares donde tenía poca incidencia. Eso es la Organización Panamericana de la Salud. Expresó su especial preocupación por la aceleración de la pandemia en México, Panamá, Costa Rica, Brasil, Perú y Chile, aunque Estados Unidos continúa siendo el país más afectado. Desafortunadamente, muchas áreas informan de aumentos exponenciales en casos y muertes. Nos preocupan los datos que muestran el aumento del virus en nuevos lugares que previamente habían visto un número limitado de casos. Atento Venezuela, lamentó la directora de la OPS, Cari Setién, en una conferencia de prensa semanal de la organización, reseñó la agencia EFE este 9 de junio. Explicó que en el continente americano se han contabilizado ya más de 3,3 millones de casos, la mitad del total global, y 183.950 muertes. Líneas aéreas esperan información oficial para reanudar los vuelos. Esto lo dice la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Su presidente Humberto Figuera dice la suspensión de operaciones por 3 meses ha significado una catástrofe para la industria aeronáutica mundial, dijo Figuera. Señaló, en Venezuela están cerrados nuestros vuelos en principio hasta el 13 de junio, pero a estas alturas no ha habido pronunciamiento de las autoridades aeronáuticas. Eso va a depender de cómo se esté comportando la pandemia, dijo Figuera a Unión Radio este martes 9 de junio. Aseguró que las líneas aéreas están ansiosas y preparadas para iniciar operaciones. De allí que Figuera sostuvo que se debería anunciar con tiempo suficiente cuándo se van a reiniciar. Es necesario que se entienda que las líneas deben comercializar esos vuelos. Eso no se puede hacer de un día para otro. CanTV dice que reparará averías a 30.000 clientes en Caracas. Caramba, tienen como un espasmo en este momento las autoridades, ¿no? Tuvieron un espasmo, despertaron y se dieron cuenta de cómo estaba CanTV y entonces ahora tienen un espasmo de actividad. Luego de las innumerables denuncias de los venezolanos, CanTV podría por fin haber escuchado sus quejas. Los trabajos están siendo realizados en las parroquias Caricuao, El Recreo, San Agustín, San Juan y La Pastora, en el Distrito Capital. De igual modo, en Catialamar y Maiquetía, en Vargas, en Miranda, El Despliegue, en Baruta, Charallave, El Cafetal y Guaycaipuro, Los Teques, Nuestra Señora del Rosario y San Antonio de los Altos. Yo les digo, con todo el corazón y sin que me quede nada por dentro, como decía Carlitos González, sin que me quede nada por dentro. Lo que tenemos edad para recordar a Carlitos González.
que cuando yo veo un camioncito de esos de Canteve, una camionetica de Canteve, tiemblo. Cuando veo una camionetica de Canteve por mi casa, porque siempre pienso, me van a quitar internet para ponérselo a alguien, porque ese es el negocio que tenían últimamente. Le quitaban internet a uno, se los ponían a otros y cobraban, por supuesto. Hay detenciones incluso por eso. No estoy hablando fatuedad, como dicen por ahí. Para cerrar, 3 informaciones más. Caraqueños a pie, más de 40% de los transportistas tienen las unidades paradas. Marcelo Moret, miembro del bloque de Transporte Unido de Venezuela, explica que el decreto de cuarentena es una contradicción porque tiene múltiples trabas para prestar servicios. CICPC capturó a 7 personas relacionadas con el incendio de Laudo. Funcionarios del CICPC aprendieron a 7 individuos implicados en el incendio que sufrió la Universidad de Oriente Núcleo Sucre a principios del mes, según el reporte realizado en la cuenta de Instagram de la delegación @CICPC_Sucre. Y para cerrar, una información aterradora que nos habla de cómo está Venezuela en este momento. Terrible, terrible lo que les voy a leer. Con esto cierro el programa. Lo dice el carabobeño. Murió militar luego de pasar un día cargando agua en La Guaira. Sus familiares acudieron al SODI, que está en la esquina de Pachano, a pedir un vehículo para trasladarlo al hospital y le dijeron que no era posible, a pesar de haber manifestado que se trataba de un efectivo militar. Una cara de niño tremenda. John Kennedy Sandoval, de 18 años, murió mientras descansaba en su casa luego de pasar todo el día cargando agua que traía de la montaña al sector del Colorado, próximo al casco colonial de La Guaira, Estado Vargas. Los vecinos tienen más de 2 meses sin recibir el vital líquido y optan por abastecerse de un arroyo que está cercano a Ciudad Amarilla, detrás del Castillo San Carlos, vía La Cabrería. Otros sacan escasos tobos de agua de la fuente ornamental ubicada en plena avenida Carlos Sublet. El viernes, el joven Sandoval aprovechó su fin de semana de servicio libre de permiso para cargar agua y llenar los envases de su hogar. Para llegar a Ciudad Amarilla, deben iniciar la caminata por unos 100 escalones y luego transitar una larga pendiente de varias cuadras hasta alcanzar una carretera que los lleva al arroyo, donde los vecinos colocan mangueras. Sandoval hizo varios viajes. Para aligerar la carga suelen bajar los bidones de agua dentro de gaveras plásticas, mientras descienden por la pendiente, pero en los escalones y terrenos difíciles tienen que cargar en hombros los envases. El militar detuvo la faena al caer la tarde, dijo que estaba muy cansado y se acostó. Fue cuando sufrió el ataque. Un muchacho de 18 años, imagínense ustedes cómo tenía que estar su cuerpo, cuánto tenía que haber sufrido su cuerpo para que le diera un ataque al corazón. Sus familiares acudieron al SODI, que está en la esquina de Pachano, a pedir un vehículo para trasladarlo al hospital y le dijeron que no era posible, a pesar de haber manifestado que se trataba de un efectivo militar. El joven fue llevado en la moto de un vecino, pero había fallecido al momento de ingresar al centro asistencial. En el hospital notificaron que sufrió un infarto. 6:57. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. RCR 750 AM, porque